Buenas noches a todos, soy el doctor Ajax Sobrino, soy cardiólogo con interés en el área de la imagen cardiovascular y las cardiopatías congénitas del adulto. Para mí es un gusto que me hayan invitado a participar en este congreso. Agradezco a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México la oportunidad de venir a hablar con ustedes sobre la imagen cardiovascular en el atleta de alto rendimiento. Cuando valoramos al atleta de alto rendimiento, es importante identificar que hay dos tipos principales de esfuerzo: el esfuerzo isométrico, al que están sometidos los físico-constructivistas, y el esfuerzo sostenido dinámico, a los que están sometidos los pacientes maratonistas o los futbolistas, por ejemplo. De acuerdo al tipo de ejercicio que haga el atleta, es el tipo de remodelado que va a presentar el ventrículo izquierdo. Al conocer el tipo de esfuerzo que hace el atleta, nosotros podemos tratar de predecir si los cambios esperados para este atleta son adecuados para el ejercicio que está haciendo. Por ejemplo, los físico-constructivistas van a tener una hipertrofia concéntrica y los maratonistas van a tener un remodelado biventricular con una dilatación del ventrículo izquierdo y una leve dilatación de cavidades derechas. Bueno, existen tres causas principales de muerte súbita en el atleta: las causas estructurales, como una gran variedad de miocardiopatías; las causas eléctricas; y la enfermedad arterial coronaria. Bueno, este estudio se hizo en 1996 y aquí se encontró que las principales actividades que propiciaban muerte súbita en el atleta en los Estados Unidos eran el básquetbol y el fútbol, y que la afectación ecocardiográfica más frecuente era la miocardiopatía hipertrófica con un 36% y probables miocardiopatías hipertróficas. Este estudio se hizo con ecocardiograma, donde se pudieron encontrar estos hallazgos. Más recientemente, en el 2018, se hizo un estudio muy interesante en el Reino Unido, donde se pudo observar que las principales causas de muerte eran causas asociadas a arritmias y a fibrosis del ventrículo izquierdo. Esto nos hace pensar que ha habido una mejor capacidad de identificar las causas de muerte súbita en estos sujetos, o más bien dicho, de identificar factores de riesgo adicionales como la fibrosis o la presencia de displasia ritmogénica del ventrículo derecho como marcadores importantes de riesgo. Esto nos sugiere que actualmente la valoración de este tipo de pacientes debe estar acompañada de una resonancia magnética cardíaca. Ya se ha investigado los cambios que produce el ejercicio intenso en el ventrículo derecho. Sabemos que los atletas de alto rendimiento van a tener una disminución de la fracción de eyección y van a tener un aumento de los volúmenes diastólicos del ventrículo derecho. En el corazón izquierdo, los cambios que se presentan es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento de los volúmenes diastólicos y del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Hay una caída de la fracción de eyección. Estos son cambios completamente normales. Al momento de haber hecho este artículo no había mucha información acerca de los valores de strain, cosa que actualmente ya conocemos. Vamos a hablar de ello más adelante. Y otro cambio que se presenta es una dilatación de la aurícula izquierda. Recientemente, con las nuevas técnicas de imagen cardíaca asociadas al ecocardiograma, en el 2015 ya se han podido determinar los valores normales para un atleta. Sabemos que un atleta de alto rendimiento presenta descenso en los valores habituales del strain y se toma como normal un strain por arriba de menos 15%. Y ahora viene la pregunta importante: ¿este atleta tiene una cardiomiopatía? Y bien, podemos encontrarnos este escenario clínico donde la cardióloga está muy contenta, la paciente está muy contenta, tenemos un septo intraventricular de 10 milímetros y es muy fácil identificar que este paciente podría tener cambios propios del ejercicio. Y bien, aquí tenemos otro escenario clínico donde vemos que el cardiólogo está satisfecho porque con un ecocardiograma fue posible hacer el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. Y bueno, este es el escenario clínico al que no nos queremos enfrentar, donde tenemos
diámetros de las paredes del ventrículo izquierdo limítrofes. Es una zona que conocemos como la zona gris, donde el cardiólogo se enfrenta a un dilema muy importante para poder determinar si estos cambios son una expresión patológica de una enfermedad miocárdica subyacente o si son cambios propios del esfuerzo físico. Bueno, y para poner el asunto un poco más complicado, sabemos que la misma miocardiopatía puede tener una presentación fenotípica diferente a través del tiempo. Recientemente se han publicado unas guías de imagen cardiovascular en este tipo de pacientes, en donde se dividen los patrones de remodelado en 4 grandes grupos. El primero de ellos, los pacientes que hacen pesas físico-constructivistas, que van a presentar un patrón de remodelado de hipertrofia concéntrica, y los otros 3 patrones de remodelado que se van a dividir entre los otros grupos de pacientes que hacen ejercicio de alto rendimiento. Vamos a empezar con los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Solo recordar que este grupo de pacientes habitualmente van a estar sometidos a un esfuerzo isométrico intenso, como los físico-constructivistas. En estos pacientes va a haber una difusión diastólica importante. Las paredes van a tener un grosor de 15 a 16 milímetros. El ventrículo izquierdo no va a estar dilatado. El strain global va a ser menor de menos 15. Va a haber alteraciones electrocardiográficas, vamos a encontrar fibrosis en el sitio de hipertrofia ventricular izquierda y el volumen extracelular va a ser mayor del 22.5%. Esto con resonancia magnética paramétrica. Este es un ejemplo de un atleta que tuvo una muerte súbita, se reanimó, se realizó después un ecocardiograma que no llamaba mucho la atención realmente, con un septum de 12 milímetros, una función diastólica completamente normal. Se decidió hacer una resonancia magnética cardíaca donde se documenta una obstrucción apical en la cavidad ventricular izquierda y la presencia de fibrosis apical. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero aquí es importante ver cómo el reforzamiento tardío nos puede ayudar en diversas condiciones patológicas a tener un diagnóstico más preciso. Vamos a sospechar de una miocardiopatía dilatada en el atleta de alto rendimiento que se dedica al maratón, por ejemplo, cuando el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo sea mayor de 70 milímetros, cuando exista disfunción sistólica moderada del ventrículo izquierdo, cuando el strain global sea menor de menos 15, cuando no haya incremento de la fracción de eyección con el esfuerzo físico, cuando existan alteraciones del electrocardiograma y cuando con la resonancia magnética podemos encontrar reforzamiento tardío lineal intramiocárdico y un T1 nativo largo. En un paciente con miocardiopatía dilatada vamos a encontrar esta disminución generalizada de los niveles de strain con un strain menor de menos 15. Este es un estudio muy interesante donde se analizaron a atletas sanos, a pacientes con miocardiopatía dilatada y atletas con fibrosis y se observó con P's significativas que los atletas que no tenían fibrosis eran capaces de elevar la fracción de eyección con el esfuerzo. De esta forma podemos nosotros determinar si un paciente que te está presentando una dilatación del ventrículo izquierdo y es incapaz de incrementar la fracción de eyección en 14 puntos, muy probablemente tenga una miocardiopatía dilatada de base. Las nuevas técnicas de imagen como el T1 nativo nos ayudan a identificar la cantidad de volumen extracelular que se encuentra dentro del miocardio. Sabemos que un paciente con una miocardiopatía dilatada va a tener una gran cantidad de tejido extracelular, lo que va a condicionar un alargamiento del tiempo de T1. Entonces los pacientes con miocardiopatía dilatada van a tener un T1 más largo que los pacientes normales, donde hay una sustitución por miocardio y no por matriz extracelular. Cuando hablamos de la miocardiopatía no compacta, es muy importante saber que cerca del 8% de los atletas van a presentar cambios morfológicos idénticos al miocardio no compacto. En estos pacientes, lo que nos va a ayudar a hacer la diferencia es que en ellos va a haber una disfunción sistólica y una función diastólica normal. Nuevamente los valores de strain van a ser por debajo del 15%, va a haber paredes hipertróficas o adelgazadas y va a haber hay criterios ya bien descritos de la relación
extravehicular y miocardio compacto van a ser mayores de 2 o 2.3 y la presencia de reforzamiento tardío. Miremos este ejemplo de un atleta asintomático que se le hizo un ecocardiograma en un screening y se encontraron estas imágenes. A simple vista, pues para nosotros cumple pues, con los criterios de una miocardiopatía no compacta. Aquí estamos viendo la resonancia magnética cardíaca del paciente de la diapositiva previa, donde vemos la ausencia de fibrosis miocárdica al inyectar el gadolinio. Este paciente se descartó la presencia de miocardio no compacto. En este otro paciente estamos viendo un miocardio no compacto también, pero a diferencia de la diapositiva previa, este paciente tiene zonas de fibrosis muy pronunciadas que nos confirman el diagnóstico de una miocardiopatía no compacta. Como ya lo platicamos previamente, el análisis con strain es muy útil en este grupo de pacientes también. Si bien tanto en los pacientes con una miocardiopatía dilatada el strain va a ser menor del 15% y en los pacientes con un miocardio no compacto también será menor del 15%, los pacientes con miocardio no compacto presentan un gradiente apical que respeta el ápex del ventrículo izquierdo y los pacientes con una miocardiopatía dilatada van a presentar una disminución difusa de los valores del strain. Los puntos claves a recordar es que la hipertrabeculación fisiológica del atleta es habitual en el ápex. Cuando no es patológica, la función diastólica y la función sistólica va a ser normal, así como los valores de strain. Y siempre que exista dudas o sospecha clínica, se debe de hacer una resonancia magnética para definir la presencia de reforzamiento tardío. Hablemos ahora del atleta que presenta miocarditis. Sabemos que dependiendo de la presentación de la miocarditis, del patrón de distribución, va a ser la severidad de la enfermedad. Sabemos que la localización septal y la localización con parches es un factor de mal pronóstico para muerte súbita. Sabemos que los pacientes que tienen una miocarditis deben de evitar el ejercicio al menos durante 6 meses, sobre todo cuando hay presencia de reforzamiento tardío. Los pacientes que presentan una miocarditis pueden tener diversos patrones en parches, patrones septales. Sabemos que este tipo de patrones son los que presentan mayor riesgo de muerte súbita y los patrones más benignos son los patrones con un infiltrado lineal intramiocárdico como el de esta diapositiva. Los cambios propios del corazón derecho en el atleta es un ápex redondeado, las prominentes trabeculaciones del ventrículo derecho y la banda moderadora prominente. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho en todos los criterios de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, únicamente hacer saber que con la resonancia y con el ecocardiograma podemos encontrar zonas de alteraciones de la movilidad segmentaria en cavidades derechas y muy importante que podemos caracterizar las paredes del ventrículo derecho con la resonancia magnética para identificar puntos de fibrosis. Aquí tenemos un caso clínico de paciente donde el ecocardiograma no fue concluyente y podemos observar con la resonancia magnética cardíaca la presencia de fibrosis en la pared libre del ventrículo derecho. Los puntos claves para identificar una dilatación propia del atleta es que cuando existe dilatación derecha debe de haber dilatación también de las cavidades izquierdas. No debe de haber alteraciones de la movilidad segmentaria en las paredes del ventrículo derecho ni aneurismas y en pacientes con dilatación del ventrículo derecho de etiología incierta es muy recomendable hacer una resonancia magnética cardíaca para identificar fibrosis. Recientemente se propuso este abordaje para los atletas de alto rendimiento, donde inicialmente se sugiere hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, si este sale anormal hacer un ecocardiograma con strain y en algunos casos se sugiere también hacer una resonancia magnética para detectar la presencia de fibrosis. Y como resumen, recordarles que muy importante para hacer una diferencia entre un estado patológico es el antecedente de muerte súbita familiar, revisar siempre el electrocardiograma del paciente
a evaluar los valores de strain, evaluar la función diastólica y buscar el reforzamiento tardío en la resonancia magnética. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Que pasen buenas noches.